Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Obviamente que uno de los temas más relevantes de la agenda noticiosa es el principio de acuerdo en pensiones. Vamos a estar hoy día con el presidente de Republicanos aquí en el estudio, dando su punto de vista, obviamente disidente a este acuerdo. Estamos preocupados, obviamente, de la actualidad internacional, de otros aspectos de la economía y de temas judiciales que se siguen produciendo, pero comencemos con estos titulares. Con apoyo de Chile Vamos, reparos en algunos sectores del oficialismo y el rechazo, entre otros, de republicanos, el gobierno finalmente presentó las indicaciones a la reforma previsional. Las modificaciones establecen una cotización extra de 7% con cargo exclusivo al empleador. La moneda estima que esta iniciativa va a favorecer a 2,8 millones de adultos mayores. Sin una fecha aún definida, el gobierno comprometió una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia para analizar el recorte de 7.000 millones de pesos en el Ministerio Público y cómo esa reducción podría afectar la lucha contra la delincuencia. En tanto, desde el Poder Judicial insisten que el ajuste presupuestario va a afectar las suplencias de jueces y la contratación de algunos servicios. En temas internacionales, Israel y Hamás confirmaron el acuerdo de un alto al fuego en Gaza y la liberación gradual de rehenes y prisioneros palestinos. Este domingo va a comenzar a regir la primera fase de la tregua que contempla un cese de las hostilidades por 6 semanas y el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Estados Unidos espera que en la segunda fase de este acuerdo se logre el fin de la guerra. Y en el deporte se agudiza el conflicto entre la NFP y el CIFUP. Desde Quilín señalaron que el anuncio de paro es una medida de presión extrema, indebida e inaceptable. Los futbolistas, en tanto, respondieron que la movilización sigue en pie, poniendo en duda el desarrollo de la Supercopa. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Lo anunciamos en titulares, ¿no? La Comisión de Trabajo del Senado visó la posibilidad de legislar la reforma de pensiones luego que se aprobara en general las indicaciones ingresadas hoy por el Ejecutivo como parte de este acuerdo global. Así bien lo sabe y nos lo reporta Francisca Cárdenas desde el Congreso. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisca. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una jornada clave para la reforma previsional y su avance en la tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado, donde fue aprobada su idea de legislar con la unanimidad de los integrantes, ya que llevaban más de un año en este debate con la reforma en la Comisión de Trabajo del Senado y que ya lleva más de 2 años de ser ingresada por parte del gobierno. Se aprobó entonces la idea de legislar luego de que el Ejecutivo cumpliera con estos plazos, digamos, que se fueron aplazando, pero que se cumplió al menos con lo que dijeron ayer, que se iba a ingresar durante esta jornada las indicaciones, el paquete de indicaciones tras este acuerdo entre el gobierno y la oposición, distintas negociaciones que se dieron durante todos estos días, incluso durante la semana pasada, para poder acordar los puntos claves, como por ejemplo qué iba a suceder con el 6% de cotización adicional, que finalmente se establecen estas indicaciones que están distribuidas en más de 170 páginas por parte del Ejecutivo en un 8,5% de cotización que se va a distribuir de una manera de lo que va a ser la remuneración imponible del trabajador a cargo del empleador en un 6% primero, que va a comenzar en un 4,5% que se va a ir incrementando de manera gradual hasta llegar a un 6%. También un 1,5% destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional y por otro lado un 2,5% destinado al fondo también para compensaciones por diferencias de expectativa de vida y también al seguro de invalidez y sobrevivencia. También otros elementos claves como la pensión garantizada universal y qué va a pasar también con la separación de la industria fueron cosas que se negociaron hasta último minuto por parte de los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado y el Ejecutivo, y finalmente se aprobó esta idea de legislar. ¿Qué viene ahora? Debe revisarse, analizarse las indicaciones y votarse durante esta semana hasta total despacho. Incluso algunos dicen que podría ser hasta este sábado, porque el viernes hay actividades de los funcionarios del Congreso, por lo tanto no quieren los parlamentarios sesionar en la Comisión de Trabajo del Senado el día viernes, pero sí mañana desde las 10:30 de la mañana hasta las 13 horas está citada la Comisión de Trabajo del Senado acá en Valparaíso para continuar con estas indicaciones, el análisis y
también posiblemente la votación antes del lunes. Quieren despacharla de esta comisión los parlamentarios para poder la próxima semana ya analizarla y que llegue las indicaciones que lleguen a la Comisión de Hacienda del Senado. Luego la sala y ya después va toda esta discusión a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el escenario es mucho más complejo, principalmente por las críticas que ha recibido Chile Vamos y también el gobierno por parte del Partido Republicano, quienes además no dieron la unanimidad durante esta jornada para que se pudiese utilizar la última semana de enero, que es distrital, para justamente votar la reforma previsional. Pasemos a ver todos los detalles que sucedió durante esta jornada y también en las últimas horas en esta tramitación clave y en esta idea de legislar que fue aprobada con unanimidad por parte de la Comisión de Trabajo del Senado, en la nota de Natalia Muñoz. Aquí yo tengo el borrador de las indicaciones. ¿Va a salir humo blanco? Esperemos que sí, quedan pocos minutitos para saberlo. Humo blanco en la Comisión de Trabajo del Senado. Tras el atraso llegaron las esperadas indicaciones, 176 páginas que costaron, pero que venían con un acuerdo bajo el brazo. Lo que se va a ingresar viene respaldado por acuerdos transversales. Seguramente no va a dejar feliz ni a todo el oficialismo ni a toda la oposición, pero va a producir los cambios que el país requiere. Los nudos críticos fueron destrabados, con cotización extra, seguro social y solo leves cambios en la industria de las AFP. El acuerdo incorpora 7% de contribución extra de parte del empleador. La estructura será la siguiente: 1% para el bono a mujeres, 4,5% irá a la cuenta individual como la conocemos y 1,5% será un préstamo para financiar las garantías por años cotizados. Cuando uno se jubile, el Estado deberá devolver el préstamo con reajuste e intereses. De ese 8,5% hay un 1,5% que ya lo aporta el empleador y que es para cubrir los riesgos de invalidez y de sobrevivencia. Por tanto, en términos netos, la cotización va a aumentar en un 7%. Que parte de ese 8,5% se está pagando. Lo pagan todos los empresarios de hoy día a través del CIS, como bien han explicado algunos medios. Entonces, lo que se sube no es el 8,5%. Si uno mira con cuidado, es un 6,74%. Respecto a la garantía por años cotizados, será 0,1 UF por año para un máximo de 25 años, es decir, 2,5 UF. Para obtenerlo, las mujeres deberán haber cotizado 13 años mínimo y los hombres 20. Pero gran parte de las senadoras ya presentaron una indicación para que el piso mínimo sea más bajo para las mujeres. Y no es bono tabla, sino es la garantía. 0,1 UF por año de cotización que colocaron como cortapisa, ¿no?, la posibilidad de estos 13 años. Nosotros creemos que 8 podemos hacerlo, creo que las cifras dan. Además, se considera el aumento a 250.000 pesos de la pensión garantizada universal y acuerdos en un punto que generó desacuerdos hasta el final: la regulación de la industria de las AFP. Que se licitan todos los afiliados actuales en un régimen de 10% cada 2 años. Se implementa en industria un sentir ciudadano muy relevante, que es que las personas paguen una comisión asociada a premios y castigos en función de la rentabilidad de sus fondos previsionales. Para que empresas, probablemente extranjeras, que quieran venir a competir en las licitaciones de stock, tengan mayores facilidades para encontrar un software, una herramienta de gestión de lo que son las cuentas y poder especializarse y ofrecerle a todos los pensionados chilenos eventuales mejores comisiones. Con estos cambios, según el Ejecutivo, se va a beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados, incrementando sus pensiones entre 14 y 35%. La reforma ya dio su primer avance, siendo aprobada la idea de legislar de forma unánime en la Comisión de Trabajo, pero hubo algunos muy críticos del acuerdo. Se introduce el cáncer del reparto. El reparto implica para una población como la chilena que va envejeciendo que no va a ser financieramente sustentable y que la clase media, quienes ganan sueldos menores al tope imponible, van a cotizar una gran parte de su sueldo. Avanza el destrabado proyecto que podría estar en la sala del Senado la próxima semana, previo paso por la Comisión de Hacienda. Con ello, la Cámara de Diputados podría volver a discutir la reforma en la última semana de enero para decidir si se despacha ley o se envía a una comisión mixta para resolver discrepancias.
Claro, cómo va a quedar distribuida la cotización adicional, también lo que es la regulación de la industria y distintos beneficios que se plantean, también un 4,5% de las cuentas individuales. Ahí estaban todos los detalles de lo que son estas indicaciones, este paquete de indicaciones que fueron ingresados por parte del Ejecutivo, Mónica, y que se van a comenzar a revisar en detalle mañana en la Comisión de Trabajo del Senado, que podría incluso alargarse durante todo el día, incluso hasta la noche mañana acá en el Congreso en Valparaíso, para poder seguir tramitando estas indicaciones, y lo que pretenden los senadores es votarla esta semana, las indicaciones, para que se despache a la Comisión de Hacienda del Senado, que preside además el senador Felipe Kast. Luego de eso, sala del Senado es la siguiente etapa, y después pasaría a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el escenario, como te decía, es mucho más complejo porque no se dio la unanimidad por parte del Partido Republicano, de los diputados, para que se pueda finalmente votar la última semana, que era distrital, pero que fue suspendida tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputados. Así que nos vamos a quedar muy atentos a eso, y por supuesto también a la jornada de mañana, que también va a ser clave en esta discusión y en este debate previsional. Seguimos atentamente toda esta información y vamos a estar en unos momentos con el presidente justamente del Partido Republicano acá en el estudio. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches. Buenas noches. En otras materias, la Corte de Apelaciones desestimó la solicitud de la defensa de Daniel Jadwe de modificar las medidas cautelares, por lo que se va a mantener con arresto domiciliario total. La defensa del exalcalde había pedido rebajar la medida por arresto domiciliario nocturno y firma quincenal, argumentando que existían nuevos antecedentes contenidos en un informe policial de septiembre de 2024. Sin embargo, la Corte señaló que los antecedentes carecían de la, comillas, entidad necesaria para justificar una modificación de la cautelar vigente. Aún así, para el próximo 23 de enero está fijada una audiencia de reformalización que tiene como objeto precisar algunos de los hechos imputados al exjefe comunal. Recordemos que Daniel Jadwe se mantiene con arresto domiciliario total desde el pasado 2 de septiembre y es investigado por presuntos delitos de corrupción en la Asociación de Farmacias Populares. Nosotros estamos en constante revisión de la carpeta, que es muy extensa. Desde los últimos tiempos, diría de septiembre, se han acopiado varias diligencias con resultados pedidos por nosotros mismos. Hay al menos 4 informes policiales, 2 pericias, distintas análisis de trazas de antenas, ubicaciones de testigos que dicen que estaban en un lugar y no estaban. Todo eso nos va a permitir exponerle a la Corte antecedentes que creemos van de alguna manera decolorando los delitos que se le imputaron al señor Jadwe. Hay una audiencia de reformalización el día 23 de enero que tiene por objeto precisar algunos hechos, y más adelante seguramente nosotros vamos a pedir más diligencias. Esta es una investigación de largo aliento que probablemente puede tomar unos 2 años completos, que es lo que la ley permite, y ahí veremos qué es lo que se ha logrado acopiar. Que no hay nuevos antecedentes, sino que fue un maquillaje solamente que trató la defensa. Por lo tanto, la discusión aquí se centró básicamente en establecer que no hay nuevos antecedentes, pero además en mantener la necesidad de cautela. Y agregamos, sí, nuevos antecedentes nosotros, los querellantes. ¿En qué sentido? En que aquí hay causas pendientes, luminarias, Estación Central, Macul y una causa pendiente en la Corte Suprema. En todas se encuentra señalado como uno de los imputados el señor Jadwe. Nosotros en este momento esperamos que las otras causas pendientes avancen, y ahí se va a evaluar si vamos a solicitar o no la necesidad de subir la cautela. Lo habíamos anunciado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo, 20:48. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Me imagino cuál es su opinión, pero me gustaría que usted la expresara respecto de este, digamos, acuerdo, porque las indicaciones en el fondo lo que materializan no es acuerdo, al menos entre Chile Vamos y el oficialismo. Bueno, acuerdo que fue sucedido por una votación unánime. Evidentemente todo el contenido de esas indicaciones tan esperadas, más de 170 páginas, son conocidas por parte de los parlamentarios, al menos quienes están liderando las negociaciones con el gobierno. Y es lamentable, es lamentable. Nosotros lo habíamos adelantado en el Partido Republicano, ya nos habían llegado mensajes de incluso gente de Chile Vamos, economistas, personas que comúnmente los apoyan, los asesoran, que no pueden creer lo que están viendo. Espera, primera noticia que me da, usted me dice que dentro de Chile Vamos hay expertos que
disienten con este acuerdo? Públicamente. Son muchas las personas que hoy día, nosotros prendimos la señal de alerta, pero son muchas las personas que están muy contrariados con lo que acaban de hacer los senadores, con lo que aparentemente va a ocurrir en los próximos días, semanas, en las votaciones, tanto en el Senado como en la Cámara. Esto yo creo que genera un antes y un después bastante profundo. Nosotros ya lo decíamos, o sea, es muy difícil, mezclándolo un poco con el tema político. Muchos nos decían, bueno, pero si tienen tanta similitud en lo que eventualmente podrían ser programas de trabajo de un futuro gobierno, ¿cómo no van a ser capaces de ponerse de acuerdo? Miren lo que está pasando. En una de las tres... La gente se puede enredar. Entre republicanos y Chile Vamos, usted dice que esto marca un antes y un después, que no hay punto en común en un futuro gobierno. ¿A eso se refiere? Hay un antes y un después desde la perspectiva de hasta dónde son capaces de llegar en la lógica de los acuerdos por el acuerdo. Y eso trae consecuencias, evidentemente. Ponte en el lugar de una persona. Y una de las consecuencias, para explicarlo súper claro, porque parece que se estaba refiriendo antes a Chile Vamos y al oficialismo. No, usted dice entre Chile Vamos y republicanos, sí, por cierto. Hay un antes y un después de hasta dónde se puede llegar también en un proyecto común de gobierno. Usted lo que me está diciendo en el fondo es que con este acuerdo en pensiones queda descartada, sepultada cualquier posibilidad de hacer alianza de gobierno con Chile Vamos. No, yo lo que estoy diciendo, y lo mezclo en el fondo con algo que ya habíamos resuelto la semana pasada. Nosotros, el Consejo General del Partido Republicano nominó a José Antonio Kast como candidato a presidente en la primera vuelta presidencial. Es evidente que nosotros necesitamos, Chile necesita personas que defiendan sus ideas, los principios y lo que cree bueno para Chile, desde el momento que lo piensa hasta que lo ejecuta. Acá, durante mucho tiempo, recuerda que tuvimos 2 procesos constitucionales en donde estas materias, el cautelar, el que todos los recursos adicionales, todas las cotizaciones adicionales vayan a parar a las cuentas individuales, es algo que no solo era declarado por todos quienes se dicen de derecha, sino que además fuertemente respaldado por la ciudadanía. ¿De alguna manera está diciendo que Chile Vamos está traicionando los principios que dijo defender? Esto es solo asimilable a cuando se dieron cuenta que no eran capaces de contener las barricadas en las calles en pleno estallido, decidieron salir por el costado recogiendo el anhelo de la izquierda de cambiar la Constitución y se sentaron en una mesa a formular cómo cambiar la Constitución en vez de salir a enfrentar con la fuerza del Estado a quienes estaban violentando y quemando el país. Solo comparable con eso, o sea, este cruce que hicieron en una de las 3 políticas más importantes que tiene un país, como es el sistema previsional, meter al Estado, entregarle la administración de una gran cantidad de recursos en términos generales, en donde teníamos un mecanismo que funcionaba bien, que por cierto necesitaba más cotizaciones y correcciones, digamos, en una serie de aspectos, que por de pronto algunos de ellos están corregidos en esta reforma, pero deciden crear una nueva institucionalidad para la colección, un nuevo organismo, subir las cotizaciones poniéndole una verdadera bomba al mercado laboral. Ya las mismas personas que estuvieron negociando ahora, me refiero a los senadores de Chile Vamos, hicieron exactamente lo mismo años atrás, negociando con el ministro Arena, lo que terminó enterrando nuestro sistema tributario y condenando a Chile a crecer al 1%, al 2%. Entonces, se repite la historia y nosotros no nos vamos a quedar tranquilos viendo cómo le hacen tanto daño a la economía, al mercado laboral, a los chilenos y a las jubilaciones de los futuros. Vamos por parte. Chilenos. Vamos. Desgranemos un poco el acuerdo, no vamos a lograrlo con todo, pero las cosas más relevantes. ¿Por qué usted dice que esto es reparto? Ya explicamos en la nota anterior cómo es el sistema, así que yo creo que la gente que lo vio lo tiene más o menos claro, pero se lo digo porque de este 6% adicional que se propone cotizar, en verdad es un 6,7, depende cómo se vea, podemos cerrarlo en 7 porque depende cómo se calcule. El 8,5 ya tiene incorporado algo que los empleadores lo están pagando. Claro, que algunos lo promedian en 1,5, otros en 1,8, pero ya, digamos, de este 7% o 6,7% adicional, sabemos que hay una parte que va al seguro de invalidez y sobrevivencia, tal como ocurre habitualmente, y después hay un 4,5 que va a las cuentas como siempre. En eso no va a haber discusión, así que ¿para qué vamos a conversar de eso? Y ese otro 1,5 se registra en las cuentas personales y hay un bono de tesorería y una garantía del Estado que respalda que este préstamo, que va a ser por 20 años, va a retornar y se garantiza además el interés del mercado. Entonces, ¿por qué usted dice que esto es reparto? Eso es reparto.
¿Por qué? Que la plata no entre a tu cuenta individual. ¿Pero qué es registrada? Y que rente. Es lo que originalmente quería la izquierda, incluso más dura, con las cuentas nacionales. Yo no sé si recuerdas. Pero es que no es ahora lo que te van a entregar. Me permite hacer un punto hasta la indicación. sí, pero me permite hacer un punto respecto de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, para empezar, no vienen con garantía de un bono de tesorería y del Estado. No son así las cuentas nacionales. No tienen una rentabilidad garantizada tampoco las cuentas nacionales de mercado. Entonces, no es lo mismo con una cuenta nacional. Esa garantía vale cero si es que no están los recursos. Y si es que los recursos no están hoy día y se está recurriendo a un préstamo que se le pide a los trabajadores, es así, aunque parezca increíble, el Estado le pide un préstamo a los trabajadores. ¿Pero eso lo garantiza? Particular, sí, claro, pero ¿lo garantiza contra qué? Si el día de mañana, si hoy día no tiene esa plata, ¿qué nos garantiza que en 20 años más va a estar esa plata? A usted le van a entregar un vale por que por de pronto si es que muere en el camino lo va a perder y probablemente hay que revisar si es que efectivamente se va a heredar o no, porque la izquierda era partidaria de que no se heredara. O sea, como está propuesto se hereda. Sí, yo esperaría que en definitiva termine así, pero el tema está en que es realmente absurdo. Si es que el Estado no tiene las condiciones para poder salir en el sistema financiero a pedir los recursos que requiere hoy día para sus políticas, ¿por qué tiene que recurrir a los trabajadores? Bueno, ¿sí? porque el punto es sistema... cómo se mejora sin obra. Pero déjeme hacer el otro punto. Usted me dice, ¿qué garantía hay? Y con quienes se conversa este tema, los que defienden, digamos, porque si usted fuera alguien que defiende, yo tendría que probablemente ponerle los argumentos que usted está dando, pero del otro lado lo que dicen, a ver, atención con esto, porque si no, se cae en un default de parte del Estado. Entonces, ¿qué Estado va a querer caer en default? Y lo otro que decían, ¿cuándo de estos bonos de reconocimiento que, por ejemplo, en la dictadura se dieron, qué bono de reconocimiento no se ha cumplido? Como para tener la aprensión de que esto podría ocurrir. Esto es más simple. Pero si me puede contar alguno. ¿Hay alguno? Esto es más simple que eso. Que no se si el haya Estado pagado. no tiene recursos hoy día, si estamos creciendo a menos del 2%, ¿cómo podemos garantizar si no sabemos lo que va a ocurrir en el país? Y todo indica, por las políticas y por la orientación que están teniendo las políticas económicas en términos generales y los gobiernos que lamentablemente se han elegido durante el último tiempo y las reformas que se han hecho, de que vamos a seguir creciendo al 1 o al 2% y no va a haber recursos en 20 años más. Pero entonces, nada en el pasado nos dice que no se haya pagado un bono de reconocimiento. En ese momento, eso? Sí, claro, pero es que esto es muy distinto. Las magnitudes son totalmente distintas. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tener el resguardo suficiente para que los recursos de las familias chilenas, una vez que el ingreso familiar pasa, digamos, una etapa pasiva... ¿Un bono de tesorería no es garantía suficiente? No lo es si es que estamos siendo administrados por personas que siguen con el anhelo de la izquierda de hacerse de esos fondos para poder... ¿Y si el país lo administra Chile, vamos, tampoco le da garantía a usted? No me da garantías. ¿Tampoco? ¿Evelyn Matei no le da garantía? Mónica, uno tiene que actuar en función de las certezas. Y nosotros, ni tú ni yo, sabemos quiénes van a administrar el día de mañana el país. Yo no estoy hablando del gobierno próximo ni el subsiguiente, estoy hablando de las décadas que vienen por delante. Y evidentemente que nos debemos de poner en el escenario que pase lo que ocurrió en otros países tan cercanos como Argentina, si eso es posible. Hace 10 años jamás se nos habría ocurrido a ti, a mí o a cualquiera que nos esté viendo de que las calles de las principales ciudades de Chile iban a estar incendiadas, iban a haber barricadas en todos lados y no iba a haber Estado de Derecho. Si gobierna Evelyn Matei, ¿para usted tampoco es garantía cómo se va a conducir la política económica? Yo creo que es un tremendo error si es que lo que tienen en mente el equipo de Evelyn Matei, que evidentemente están respaldando lo que están haciendo los senadores, me cuesta creer de que estén actuando en veredas distintas, de pensar, independiente de que esto sea malo, es muy difícil que lo consideren bueno, en el foro interno de ellos es imposible en realidad. Lo que tienen pensado es que se resuelva ahora para en un potencial o eventual gobierno de derecha, en donde ellos piensan que podrían gobernar, tengan que hacerse cargo de esta demanda social de corregir las pensiones, en donde todos estamos de acuerdo. Usted me está diciendo que Evelyn Matei está respaldando esto y sus senadores por conveniencia y no por convicción. Yo lo que creo que quieren es que se resuelva a como dé lugar, independiente de que sea un buen acuerdo. Es muy difícil pensar de que efectivamente en la misma Evelyn Matei, que es una persona que sabe materias económicas, que sabe profundamente, o sea, fue ministra del Trabajo, debe saber lo que significa esto para el mercado laboral, no creo que considere que sea algo positivo. Me encantaría saber efectivamente qué es lo que opina hoy día que se conocen las 170 páginas de indicaciones. No sabemos todavía porque no hemos tenido su opinión. Pero un par de cosas para ir...
Porque usted dice que el 2,5 al seguro de invalidez y supervivencia también es reparto, de dónde se sacaría para lo que se usa habitualmente y para también compensar a las mujeres. ¿Por qué dice que eso también es reparto? Todo lo que no vaya a la cuenta individual para financiar tu propia jubilación, una vez que cumples los años indicados, efectivamente es reparto. Va a parar, eso es reparto, es tomar parte de tus recursos y distribuirlo entre otras personas. Uno podría decir que ahí hay un principio que es positivo, que es la generosidad, la solidaridad y tantos otros elementos que efectivamente son virtudes fantásticas, pero este sistema funciona en la medida que la persona, el trabajador, tenga el incentivo a hacer crecer su fondo. Pero ustedes no están de acuerdo entonces con el seguro de invalidez y supervivencia. Para redondear esto, porque es muy importante. En la medida que esa persona mantenga el incentivo a hacer crecer su fondo y que su jubilación sea mayor a la que podría haber esperado si es que no se hubiera esforzado, efectivamente no va a tener que recurrir al Estado y el Estado va a poder destinar esos recursos en futuras PGU a las personas que en definitiva más lo necesitan. De nuevo, aquí hago el punto que el gobierno lo que dice, y también lo dice Chile Vamos, está garantizado que se devuelve esto, está garantizado con un bono de tesorería, está garantizado además porque si no el Estado caería nunca ha incumplido un bono de reconocimiento, en eso coincidimos. En fin, y además yo le hacía el punto respecto de este seguro de invalidez y supervivencia. ¿Usted lo eliminaría? No. Si nosotros tenemos hoy, reparto, eso lo estamos pagando. Ahí hay reparto. No, usted lo dice, yo lo digo. Pero déjeme hacer la pregunta completa. ¿Usted coincide en que eso es reparto? ¿El seguro de invalidez y supervivencia es reparto? No, pues es un sistema de seguro para una eventualidad. Y lo mismo si es que quieres meter en el debate el seguro de cesantía. Existe una pero situación si el 70% incierta, reemplazo asegurado a alguien que tiene invalidez asegurado, eso es reparto. Sí, pero es que... y lo votó a favor José Antonio Caz cuando era diputado. Pero escúchame, es una incertidumbre y de eso se trata, digamos, un mecanismo de seguro. Yo, frente al evento incierto de que puedo quedar cesante o de que puedo tener, digamos, un grado mayor de invalidez que no me permita trabajar, yo recurro a ese fondo, que es incierto, que no necesariamente lo voy a usar, porque yo no sé si voy a perder el trabajo o no, yo no sé si voy a quedar inválido o no. Pero hay reparto si yo quedo inválido y me van a dar el 70% de mi sueldo. Y eso es algo positivo, es algo bueno, es como funcionan los seguros en términos generales, aunque está bastante mal. Usted me dijo al principio que era reparto, seguro que había un componente de reparto cuando alguien, por ejemplo, queda inválido y va a recibir el 70% de su sueldo garantizado, ¿quiénes lo pagan? Lo pagan otros y eso es reparto. Lo que está pasando acá es que están tomando recursos que supuestamente debieran ir a parar a las cuentas individuales y van a alimentar cuentas de otras personas o más bien jubilaciones de otras personas. Por el Estado. Sí, y yo tengo una incertidumbre tremenda de qué es lo que va a pasar con esos vale por que se están proponiendo en estas indicaciones. Vale por es una forma de verlo, garantía del Estado con la tesorería es otra. O sea, se ve hasta el detalle en el texto de si es que se imprime o no se imprime. ¿Cómo? De si es que va a ser un papel concreto. ¿Cuál es no? la que ha registrado en la cuenta con esta garantía y queda además en un depósito? Sí, el tema es que haya plata detrás, sí, eso es todo. El tema es que estén los recursos. Sí, claro, pero tiene una garantía, un bono de tesorería con garantía soberana y además custodiado en el depósito central de valores donde se custodian todos los títulos de mercado financiero. Y le puedes poner 15 timbres también. ¿Y usted no le cree? Y no, es que me tengo que poner en la situación de que efectivamente tengamos a personas que les ha tocado tan cerca como en Argentina administrar esos fondos y pegarles un verdadero manotazo, que es lo que lamentablemente veo que en el futuro podría ocurrir. Tiene un par de cosas políticas, quiero preguntarle de otro ámbito. Entonces, pregunta, ¿qué proponían ustedes a cambio? ¿Cómo se mejoran las pensiones? Nosotros al presidente de la República le dijimos en persona, fuimos a La Moneda y hablamos con él, le comentamos que efectivamente la manera de abordar esto es haciéndole caso a los técnicos. Si nosotros estamos viviendo una cierta cantidad de años adicionales, efectivamente tenemos que hacernos cargo de cotizar una cantidad adicional. ¿Subir la edad de cotización? No necesariamente. Si tú tienes que tener calculado cuánto es el número ideal de cotizaciones continuas en donde... No, pero usted me dijo aquí que estaban dispuestos a respaldar un aumento en la edad de cotización, además de un aumento en la cotización. Sí, por supuesto. Es que es una mezcla. Tú te tienes que hacer cargo de llegar a un número determinado de cotizaciones. En algunas personas significa que en vez de jubilar a los 60 o a los 65 años, le tocará a los 61 o a los 66, ok. Y eso es para las futuras generaciones, es decir, quienes se están incorporando al mercado laboral hoy día.
Y en otras personas, yo por de pronto, si es que tuviéramos la iniciativa que tiene el presidente de la República en estas materias, yo habría buscado un mecanismo voluntario, en donde yo le digo a los trabajadores chilenos hoy día, quien se quiera acoger a aplazar su jubilación en 1 año, en 2 años, va a tener un premio por parte del Estado. La pregunta es, y ese ¿cómo premio se mejoran? durante 15, 20 años se va a rentabilizar y va a salir ganándose el trabajador. Pero pregunta, ¿cómo mejoran las pensiones de ahora? No, eso ya ocurrió, Mónica, eso ocurrió con la PGU y incluso en algunos casos hay trabajadores que están recibiendo una tasa de reemplazo de más del 100%. ¿Pero se encuentra que las pensiones ahora son suficientes? No, pero tenemos que seguir haciéndonos cargo de mejorar las condiciones laborales por de pronto. Está bien, sí, en pero Chile no van a eso mejorar las ocurre, condiciones si es que hacemos todo al revés. No, sí, y lo que se está haciendo hoy día... Esto no es solo pensiones, esto es también laguna, esto es también sueldo, condiciones laborales, pero mi pregunta es, ¿cómo se mejoran? ¿Qué proponen ustedes para mejorar las pensiones ahora, los que ahora están recibiendo malas pensiones? Una cartera de políticas que apunten a combatir la informalidad, que es exactamente lo contrario que está ocurriendo hoy día. No, tú tienes que poner los incentivos necesarios. Si esto funciona en torno a los incentivos. ¿Pero en cuántos años ustedes pueden mejorar la pensión que ahora está recibiendo una persona que es mala? A las personas que hoy día tienen dificultades hay que abordarlas teniendo a la vista de que el Estado es el que se tiene que hacer cargo con fondos generales de la nación. La brecha... ¿Aumentando impuestos? La brecha... No. O sea, gastando bien la plata por de pronto. ¿Sí? Al otro lado de la cordillera fueron capaces de reducir el gasto en un 30% del presupuesto de la nación. Al otro lado pueden gobernar por decreto durante 1 año, acá no se puede, y el 90% del gasto fiscal en Chile está comprometido por ley. Tenían que derogar leyes. Se trata de tener la predisposición para cortar los programas en donde el único gasto que nosotros vemos es en operadores políticos. Hay 1 millón de funcionarios públicos, Mónica, que hoy día viven a costa del Estado. ¿Usted me podría decir algunos programas que eliminaría y cuántos funcionarios públicos eliminaría? Nosotros creemos que el contar solo en los 3 años y fracción que lleva este gobierno, el haber subido 100.000 empleos de trabajo, particularmente en asesores. Tú tienes ministerios en donde trabajan con 25 o 30 periodistas. ¿Usted me puede decir cuántos empleados públicos calcula el Partido Republicano que se pueden disminuir y qué listado de programas se pueden eliminar? Tenemos un estudio que apunta que por lo menos un 30% efectivamente uno podría disminuir desde el punto de vista del gasto público, en términos generales. Es que no quiero entenderlo mal. Eventualmente, en un gobierno republicano, ustedes podrían disminuir en 30% el gasto público. No, nosotros creemos de que ese es un techo que efectivamente uno podría abordarlo. Me da la impresión de que con acuerdos políticos y con determinación y con coraje se puede perfectamente lograr un 10%. ¿Un cuánto? Un 10%. 10%, no, pero no era 30%. No, un 30% uno podría llegar. La aspiración evidentemente apuntaría para eso. En 4 años de un gobierno bien con 10%. Determinación y con coraje, como el que pretende dirigir José Antonio Kast, efectivamente tú puedes sacar del gobierno. Piensa que hace 3 años... 10% en un gobierno, 30% sería para Mónica, el futuro. Así de simple. Si tú hace 3 años el mismo Estado, que era igual de ineficiente que hoy día, se podría decir, funcionaba con 100.000 funcionarios menos, y la salud está peor, la educación está peor, los sistemas previsionales y todo el aparataje que implica, digamos, que ellos funcionen, está peor. O sea, es evidente de que lo que hay ahí son contrataciones que apuntan hacia una orientación más bien política. Esas cifras son correctas, las que usted me dice, 10% podrían hacerlo en un gobierno y 30% sería el ideal más adelante. Pero es que quiero preguntarle a Presidencial, porque hay una figura que por primera vez, Johannes Kaiser supera en una encuesta a José Antonio Kast y le dicen desde el frente, por ejemplo, el diputado Chalper dice que ustedes, su reacción frente a este tema y a otros tiene que ver con que están preocupados, nerviosos, póngale el adjetivo que quiera, es que están nerviosos, dijo, por la aparición de Johannes Kaiser, que ha superado por primera vez en una encuesta a José Antonio Kast. ¿Están preocupados por la aparición de Kaiser? Nosotros lo hemos dicho, me da la impresión que también lo dije acá en algún programa en el pasado, encontramos que es una muy buena noticia que alguien como Johannes Kaiser esté convocando a las personas que hoy día se encuentra convocando, que haya más personas en la línea correcta, que defiendan las ideas como corresponde, que se hayan aventurado o que estén disponibles para ser candidatos a presidente o al Parlamento. ¿Pero cómo va a ser buena noticia para ustedes que superen una encuesta a José Antonio Kast? No, yo encuentro que es una buena noticia que en conjunto ya estén en el margen de error con la candidatura de centro-derecha que cae en todos estos titubeos, como por ejemplo de la situación previsional. Ustedes dicen que
juntos Kaiser y Kast están... Hoy día están en 19 puntos que... y Evelyn Matei tiene 23 puntos, es que queremos tomar la CADEM, que es la última que se dio a conocer. 23-19. Y no con una candidata que lleva 4 años en campaña, con un candidato nuestro que recién ahora, la semana pasada, se nominó y efectivamente va a empezar a aparecer en los medios de comunicación, y con un candidato que todavía no lo conocen lo suficiente, pero que está bien orientado desde el punto de vista de decir las cosas como son. ¿Y ustedes no creen que sea un peligro que supere a José Antonio Kast? A nosotros no nos complica porque para eso están las elecciones. ¿No le complicaría que lo dejara atrás? No, porque nosotros confiamos... ¿O creen que eso no va a pasar? Nosotros confiamos en el plan de trabajo que tenemos y que apunta precisamente a decirle a los 15 millones de chilenos de qué es lo que vamos a hacer siendo gobierno a la cabeza con José Antonio Kast. ¿Y no será que la reacción de ustedes frente a la reforma previsional tiene más de presidencial que de otra cosa, porque tienen que ser más duros todavía que lo que está haciendo en sus reacciones Johannes Kaiser? No, y hay otros que dicen que es fantástico que le aparezca a alguien que parezca más duro, porque así ustedes los deja como moderados, entonces eso es parte, digamos, de las cosas que uno escucha. Para eso está Evelyn Matei. No, pero si Evelyn Matei me da la impresión que se va a ir desinflando en la medida que aparezca una candidatura que englobe o que le hable, digamos, a la centroizquierda. Ahí va a bajar otros tantos puntos y evidentemente con José Antonio Kast en campaña, dando a conocer nuestro plan de recuperación territorial y lo que vamos a hacer para convertir a Chile en el país más seguro de Latinoamérica, efectivamente le va a hacer sentido a la gente. Y por de pronto Johannes Kaiser seguiría avanzando en la línea de lo que está haciendo. O sea, ¿usted cree que no va a superar Kaiser a Kast? Yo creo y estoy convencido que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de Chile. Cierro con una pregunta. Si es que se pudiera votar separada el aumento a la PGU de todo el resto de esta reforma, o solo con los elementos que usted dijo, hay algunos que sí le parecen que son hay cosas buenas y se votan en su mérito y esas se votarán bien. Está bien, pero pensemos que se pudiera votar separada el aumento a la PGU. ¿Los diputados republicanos lo votarían a favor? Las cosas que sean en su mérito... La PGU específicamente. No, la PGU... el aumento. Es probable que se vote a favor y hay otros elementos que quizás son más técnicos, difícil de explicar en poco tiempo, pero efectivamente la PGU lo que hace es hacerse cargo de las personas más vulnerables. ¿Con reparto? Se hace pues sí, a ver, también tenemos... el Estado, con los fondos generales, se hace cargo de una serie de necesidades, y no quiero borrar del Estado. Es necesario, en el fondo, que se haga cargo de las personas más vulnerables. Lo que yo no quiero, y lo que nuestro sistema tiene como pilar fundamental, es que el trabajador siempre tenga la orientación a poder hacer crecer su fondo, porque es de lo cual va a vivir en el futuro, él y su familia. Y eso es su plata, es heredable, y todo lo que los chilenos reconocieron muy bien en circunstancias curiosas, digamos, en los retiros del 10%, pero que efectivamente hoy día saben, y por lo mismo la inmensa mayoría defiende la posición de que todo incremento en las cotizaciones vaya a parar a las cuentas individuales. Va a ser interesante entonces ver cómo se da este debate y qué pasa también, obviamente, cómo lo van viendo las encuestas, qué piensan respecto a este proyecto y este preacuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ti, que estés bien. Seguimos avanzando para contarles que desde arresto domiciliario total hasta prisión preventiva va a solicitar la Fiscalía Oriente para 11 imputados por el caso Audio y Factop. Tras culminar la formalización, en esta tercera jornada el Ministerio Público detalló cómo algunos acusados serían, desde su perspectiva, responsables de estafa, lavado de activos y soborno. La nota es de Estefanía Bustamante. Para luego ser cedidas a Factop con la finalidad de disimular operaciones de financiamiento con dineros provenientes de fuentes ilícitas. Me estoy quedando sin materia. Cuando parecía que ya no quedaban energías, tras 15 horas de audiencia en 3 días, la Fiscalía culminó con las 202 páginas de formalización por delitos tributarios y económicos contra 20 imputados. A 9 no se les solicitará un cambio de medida cautelar. ¿Hay algo que quieran anticipar respecto de cautelares o discusión para efecto de organizar tiempo? Magistrado, vamos a adelantar, sí, algunos temas para poder ir organizándonos. La estrategia de la Fiscalía es mantener la prisión preventiva de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, mientras que su hermano Ariel y su padre Alberto, más otros imputados como Patricio Mejías del Servicio de Impuestos Internos, seguirán con arresto domiciliario. Mantiene el arresto domiciliario total, así que todo bien, todo tranquilo, todo de acuerdo. ¿La formalización era necesaria? ¿Son los mismos hechos? Se precisaron más hechos, por eso fue la reformalización, nada más. ¿A usted le sirve como defensa esta precisión? Sí, sí. Creo que ha sido un ejercicio para nosotros absolutamente inútil.
Los hechos son exactamente los mismos que discutimos en las formalizaciones anteriores, sin ni un matiz siquiera, y lo único que se ha hecho es cambiar una calificación que para efectos prácticos es irrelevante. La verdad es que no logro entender qué hacemos nosotros metidos en la causa factor. A Luis Hermosilla se le acusa de coordinar junto a Leonarda Villalobos el pago a funcionarios públicos para evitar sanciones legales y administrativas sobre irregularidades que otras empresas realizaban. Álvaro Jalaf habría sido uno de los que pagó dinero de forma ilegal. La imputada Villalobos le ofreció al coimputado Mejías darle un beneficio económico consistente en un pago mensual por 300.000 pesos, el que luego aumentó a 400.000 pesos, a cambio de la entrega de información relacionados en propiedad con los hermanos Towers Adlerstein, Toppelberg-Klenkopf, Jalaf Sanz y la propia Villalobos-Müller. Mi defensa podrá esclarecer los hechos en las instancias que correspondan. Muchas gracias. No solo por soborno fueron mencionados los excontroladores del Grupo Patio. Antonio Jalaf es acusado de estafar a Fintrust, una empresa dedicada a invertir en proyectos inmobiliarios, a la cual Jalaf le pidió 50.000 UF, de las cuales solo restituyó 3.500. El imputado Antonio Jalaf, aprovechándose de la reputación comercial de Grupo Patio, ofreció un plan de pago supuesto de 3 años, aportando antecedentes falsos sobre el real estado de los negocios de Grupo Patio. Por otro lado, el lavado de activos también ocupó gran parte de la exposición del Ministerio Público. Allí se sostiene que varios imputados crearon un mecanismo de financiamiento para disimular sus ingresos ilegales mediante sociedades de papel y triangulación de dineros. Estos fondos se hicieron circular de manera continua entre estas empresas y otras empresas en que los imputados tenían participación o eran controlados por ellos, sin que generalmente dichos movimientos tuvieran su origen en operaciones comerciales reales. Posteriormente, dichos fondos fueron desviados a las cuentas personales y de empresas de los imputados Álvaro Jalaf Sanz y Antonio Jalaf Sanz, Luis Hermosilla Osorio, María Leonarda Villalobos Müller, Luis Angulo Rantul, entre otros. Mañana, magistrado, entonces vamos a informar, lo que sí, para que el tribunal pueda también, su señoría, organizar un poco también el debate, van a haber peticiones de prisión preventiva y de medidas cautelares menos intensas como arrestos domiciliarios nocturnos y arraigos. Desde arresto domiciliario total hasta prisión preventiva pedirá la Fiscalía contra los imputados restantes, por lo que en unos días el tribunal deberá decidir las medidas cautelares contra los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, además de los 8 ejecutivos de Larraín Vial. En medio de las críticas que han surgido por el recorte presupuestario del Ministerio Público, el Poder Judicial también expresó su rechazo a esta medida, ya que los afecta directamente por un monto de 17.000 millones. Desde el gobierno reiteraron que estos reajustes responden al acuerdo que se estableció en el Congreso, pero se mostraron abiertos a dialogar. Colomba Eichholz nos cuenta. Críticas transversales son las que ha recibido el gobierno luego del recorte presupuestario que afectará al Ministerio Público por un monto de 7.000 millones de pesos en medio de la crisis de seguridad, complicaciones para financiar la protección de víctimas y testigos, peritajes privados y la adquisición de programas para el análisis informático son las que el ente persecutor tendrá si no se revierte la situación, señalaron. En el caso del Ministerio Público, efectivamente va a haber una reunión, creo que hacia fines de esta semana, y en eso vamos a ratificar que el gobierno tiene el tema de la lucha contra la delincuencia y el delito como una prioridad absoluta. Prioridad que pese a la asignación de recursos importantes para este propósito, para el Ministerio Público resulta inentendible el recorte que se generará en la institución, misma percepción que comparten parlamentarios de todo el espectro político, quienes reconocen que la tramitación del acuerdo de presupuestos 2025 contuvo un error. Acá hubo un error de parte de quienes conformaban la subcomisión de presupuesto. Si habían partidas que eran relevantes, tanto para la seguridad o para salud o para lo que fuera, claramente con un gobierno como este, donde es imposible confiar, todo que debió quedar especificado en este famoso protocolo. Todos lo sabían, si fue suscrito públicamente, y hoy día simplemente se está comenzando a tomar conciencia de que van a tener que hacer algunas reducciones. No nos olvidemos que esto se hizo en un marco donde la derecha ha dicho
hay que sacarle la grasa al Estado. En ese contexto, otra institución que se verá afectada por una reducción de 17.000 millones de pesos en su presupuesto es el Poder Judicial, desde donde también han solicitado reunirse con el Ejecutivo para revertir la medida y garantizar el funcionamiento normal de sus operaciones. Va a afectar al subtítulo 21, que dice relación con aquellos recursos destinados a suplencia. Eso es un tema complejo porque puede llevar a una sobrecarga de trabajo, a un problema para cubrir algunos puestos y poder, en definitiva, dar la atención que se requiere por lo justiciable. Se tiene que abrir un espacio de diálogo. La facultad que se le otorgó al gobierno emanada de la ley de presupuestos, ¿verdad?, para reducir en distintos ámbitos, no puede, ser a cualquier costo. Y el costo no lo pueden pagar quienes concurren a los tribunales. Pero el Poder Judicial y el Ministerio Público no son las únicas preocupaciones del Congreso en materia presupuestaria, pues también se ha informado una reducción de casi 16.000 millones de pesos en las arcas de salud, distribuidos en FONASA, el ISP, la Subsecretaría de Salud, la de Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud. Lo que no comparto es que efectivamente haya una rebaja muy considerable en salud. Ministro Mario Marcel, le exigimos que no se afecte el ministerio porque esto trae consecuencias gravísimas en toda la población. Recortar ahí me parece criminal. Yo espero que el gobierno entienda que hay algo que se llama sentido común. Y el sentido común, ¿qué es lo que te hace? Hacer que en definitiva tus recursos disponibles, los gastos en las cosas que sean más importantes. Consultado por estos cuestionamientos, el ministro de Hacienda se abocó a recordar el acuerdo establecido en el Congreso, donde se excusó únicamente a los servicios de salud en la partida de esta materia. Alcaldes de diversas comunas y partidos políticos han reabierto el debate sobre el uso de armas no letales por parte de funcionarios de seguridad municipales. Piden incorporar tecnologías como las pistolas, taser, para prevenir agresiones, las mismas que en marzo recién van a comenzar a ser usadas por un grupo acotado de carabineros. De ello nos va a contar en su informe Macarena Román. ¡Oye, pero ayúdenle! Salió, agredió a personas, agredió a nuestros inspectores de seguridad. ¿Por le pudo pegarla a él? No, corre, corre. En su situación con una pistola eléctrica o bien con algún otro elemento disuasivo, podríamos haber hecho que esa situación no ocurriera de esta forma. Ay, viene para acá, mamá, nos va a matar. Es un hecho ocurrido en noviembre que sirve para ejemplificar los casos que el alcalde de San Joaquín y presidente de la Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria relata como demostración de los riesgos que corren los funcionarios de las diversas alcaldías del país. Hechos como los que ve en imágenes han abierto nuevamente el debate entre los alcaldes sobre el uso de armas no letales. Algunos de ellos han llamado a la moneda a tomar acciones en el asunto y resguardar la vida de quienes ejercen funciones de seguridad. Que tengamos algún elemento disuasivo de defensa, que sea regulado, que esté normado su uso. No estamos pidiendo que se pueda ocupar de cualquier forma. Estamos diciendo, entréguennos las armas no letales y que su uso sea regulado. Creo que hay que tener un debate en serio sobre esto porque hoy día la verdad, y cuando las cuestiones en teoría se ven positivas, tienen que responder también a la realidad. Y la realidad se impone. Y la verdad es que hoy día quien está atendiendo operativos complejos somos los municipios. Según la Delegación Presidencial Metropolitana, recién en marzo un número acotado de funcionarios de carabineros de orden público comenzará con el uso de dispositivos eléctricos de inmovilización temporal, más conocidas como las pistolas taser. Eso a pesar de que la medida fue propuesta hace más de un año. Ante la solicitud de los alcaldes, creemos que primero es importante validar este tipo de armamento no letal en las policías para después evaluar su eventual aplicación al mundo municipal. Mientras tanto,
con el programa Proteger sí estamos preocupados y ocupados de darle protección a nuestros inspectores. Protección que expertos aseguran es necesaria. Son diversos los países que usan este tipo de pistolas no letales, la cual impacta en los músculos e inmoviliza a las personas. Bueno, es normal que los alcaldes hoy día pidan que sus funcionarios también puedan tener esta herramienta. Yo lo veo como una herramienta porque efectivamente es una herramienta que le da a estos funcionarios la posibilidad de una u otra manera, cuando estén expuestos ante un peligro inminente, poder ocuparla ¿para qué? Para seguridad primeramente de ellos, pero también para seguridad de la víctima y del victimario. Aunque también reconocen hay ciertos riesgos si no se ejerce una preparación adecuada. Hay un riesgo en esto, por supuesto, que esto se utilice de mala manera, que al no existir protocolos, ante cualquier situación, un guardia municipal, un inspector use este armamento que en ciertas condiciones sí podría ser letal, dadas condiciones médicas, por ejemplo, las personas con las que se use. Por eso es indispensable, según expertos, que haya un marco jurídico y que se actúe junto a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Aunque lo cierto es que hasta ahora la discusión que está en el Congreso sobre las atribuciones de seguridad que tienen los municipios no contempla el uso de este tipo de armas. Seguimos avanzando en las noticias cuando son las 9 de la noche con 23 minutos aquí en CNN Prime. Y les contamos en otras materias que por estafa y administración desleal fue formalizado el empresario Isidro Quiroga, además de otros 2 imputados, todo esto en el marco del caso Australis. Sin embargo, luego de la audiencia, la Fiscalía señaló que todavía tienen diligencias pendientes en relación a un posible delito medioambiental, tal como lo cuenta Pilar Gutiérrez. 3 horas duró la audiencia de formalización del empresario Isidoro Quiroga, excontrolador de Australis Seafoods, y otros 2 exejecutivos, Martín Guilof, expresidente, y Santiago Garretón, antiguo gerente de Administración y Finanzas. Los 3 son investigados por los presuntos delitos de estafa y administración desleal a raíz de la venta de la firma al grupo chino Joybio. Según los querellantes, los 921 millones de dólares que se pagaron estaban inflados. Hemos escuchado al Ministerio Público describir hechos graves que se cometieron contra nuestra sociedad representada. Pero no solo eso, también hemos escuchado a la fiscal hablar de un daño a la fe pública. La empresa y los imputados ocultaron al mercado la existencia de este plan productivo ilícito de sobreproducción. Y por lo tanto, la valorización que tenía el mercado sobre la compañía estaba fundada en antecedentes completamente engañosos y falsos. Tras la breve sesión en el Centro de Justicia, Quiroga y Garretón quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional y firma cada 3 meses, mientras Guilof deberá firmar cada 2. Los actuales dueños de la salmonera argumentan que ellos ocultaron información respecto a la sobreproducción de salmones durante el proceso de compraventa, es decir, el valor pagado debió ser menor porque la producción también debía ser menor. Algo que el círculo de Quiroga desmiente de forma tajante. No hay ninguna estafa desde el momento en que toda la información a la cual se refirió hoy día la fiscal fue entregada a los compradores. Decir que cosas tan evidentes como son las producciones históricas o las proyecciones de producciones no se dijeran es una cosa absolutamente absurda. El Ministerio Público expuso los casos en que la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos a Australis por sobreproducción y sostuvo que entre 2018 y 2022 la empresa excedió en más de 98.000 toneladas el límite autorizado por las resoluciones de calificación ambiental. Según la Fiscalía, esto implicaría un perjuicio de 620 millones de dólares para Joybio. En el día de hoy estamos formalizando la investigación a solicitud, de hecho, de los propios imputados que querían conocer qué era lo que el Ministerio Público estaba investigando respecto de ellos. Nosotros tenemos una serie de diligencias pendientes que tienen relación con un posible delito medioambiental que podría ser varias las circunstancias de los imputados. Por lo tanto, el día de hoy estamos formalizando, comunicando los hechos. Esta es una información desconocida del caso que podría usar la Fiscalía, aunque los detalles respecto a los daños medioambientales aún deben definirse. Los abogados querellantes concuerdan con aquello, pero sostienen además otra arista. Creemos que es fundamental investigar lo que dice relación con ley de mercado de valores. La valorización de la compañía Australis para cualquiera que quisiera comprar una acción en la Bolsa de Comercio de Santiago estaba dada por
los delitos por los cuales hoy día ha sido formalizado el señor Quiroga, el señor Guilov y el señor Garretón. Sin embargo, desde la defensa no solo sostienen que la información y las proyecciones que señalaban una sobreproducción estuvieron disponibles para Schoible y sus asesores, sino que recalcan que hubo un cambio en el criterio de fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Una cosa, digamos, es lo que la SMA estime que son infracciones ambientales, y aquí estamos discutiendo, ¿no es cierto?, si hay delitos de estafa o de administración desleal. Y el delito de administración desleal supone que en la época de los hechos existía el mismo concepto que hoy existe en la SMA sobre lo que es sobreproducción. Y hay abundantísimos antecedentes en la carpeta que muestran que el concepto que se tenía de la sobreproducción en aquella época es completamente distinto al actual. Son las miradas de las dos partes involucradas en el caso Australis. Por el momento se fijaron 180 días de plazo para la investigación. 9 de la noche con 27 minutos, listas para revisar las informaciones internacionales junto a nuestra editora Alicia Contreras, con una noticia que esperábamos, que llevábamos unos días esperando y que no es todo lo que uno esperaría para nada, pero es un paso. Exactamente, así fueron las celebraciones en Gaza después de conocerse este alto al fuego, este cese de las hostilidades, esta tregua que lograron entonces Israel y Hamás. Lo veníamos diciendo desde el lunes, conversaciones que se estaban llevando a cabo en Qatar, en la capital Doha, mediadas por Qatar, Estados Unidos y Egipto, y finalmente hoy día se confirma entonces este alto al fuego que va a comenzar a partir de este domingo. Es una tregua que tiene 3 fases, y para entender mejor de qué se trata trajimos una gráfica con las 3 fases para explicar en qué consiste cada una. La primera va a comenzar el próximo domingo y va a durar 42 días, es decir, 42 días de cese de las hostilidades en Gaza, y donde también va a entrar más ayuda humanitaria. Alrededor de 500 camiones al día se espera que entren a Gaza, a este enclave palestino donde ya han muerto más de 46.000 personas durante esta guerra que ya lleva 15 meses. También va a haber un intercambio de rehenes y prisioneros palestinos. Y Hamás va a liberar a 33 rehenes, niños, mujeres, soldados mujeres, hombres mayores de 50 años y también los rehenes que estén heridos o enfermos. Por su parte, Israel va a liberar a 1.000 prisioneros palestinos que mantiene en sus cárceles. También, otro punto importante es que los residentes del norte de Gaza van a poder retornar a sus hogares. La mayoría de los gazatíes se han tenido que desplazar por esta guerra de parte de Israel. Y en esta fase también se van a iniciar las conversaciones para la fase 2 y la fase 3. En el día número 16 de esta tregua van a comenzar las conversaciones para llegar a la fase 2, que implica el fin permanente de este conflicto y también la liberación del resto de los rehenes. Son 94 rehenes los que permanecen en Gaza. Sin embargo, se cree que 34 están muertos y 33 los van a liberar ahora. Y ya la fase 3 es la reconstrucción de Gaza y el retorno también de los cuerpos de los rehenes que están muertos. Otro punto importante también es el corredor de Filadelfia, que las tropas israelíes se van a retirar paulatinamente del lugar. Que fue contar que el corredor de Filadelfia es la franja, el terreno que está entre el sur de la franja de Gaza y Egipto. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las declaraciones? Veámoslo en el informe de Laura Soto. Hace más de un año que no se veían celebraciones como estas en la franja de Gaza. La razón podía ser solo una. Un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás ha sido alcanzado. Así lo han confirmado en primera instancia Estados Unidos y Qatar, que son, junto con Egipto, los mediadores de estas negociaciones que se extendieron por meses. Qatar, la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos se complacen en anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes en conflicto en el territorio de Gaza. Esto implica intercambiar prisioneros y rehenes y volver a una tregua prolongada que logre un alto al fuego permanente entre ambas partes. Es así que a partir de este domingo se dará inicio al acuerdo, que consta de 3 fases. La primera durará 42 días e incluye un alto al fuego total y el retiro de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas
israelíes de Gaza, trasladándose a las fronteras. A ello se suma la liberación de 33 rehenes por parte de Hamás y sus aliados, entre ellos civiles y soldados mujeres, niños, adultos mayores, enfermos y heridos. A cambio, Tel Aviv liberará a cientos de prisioneros palestinos. Durante las próximas 6 semanas, Israel negociará los acuerdos necesarios para lograr la segunda fase, que es el fin permanente de la guerra. Hay una serie de detalles que negociar para pasar de la primera fase a la segunda. Pero el plan dice que si las negociaciones duran más de 6 semanas, el alto al fuego continuará mientras sigan las negociaciones. En la segunda fase se espera la liberación total de los rehenes restantes, además del retiro completo de las tropas israelíes de Gaza y un alto al fuego permanente. En la tercera fase, los cuerpos de los rehenes asesinados serán devueltos a sus familias y se dará inicio a la reconstrucción del enclave palestino. Este es el movimiento correcto, es un paso importante, es un paso necesario. No hay mayor obligación moral, humana, judía o israelí que traer de vuelta a nuestros hijos e hijas, ya sea para que se recuperen en casa o para que descansen en paz. La ocupación criminal chocó con la firmeza de nuestro pueblo y su adhesión a su tierra, y no logró ninguno de sus objetivos secretos o declarados. Nuestro pueblo permaneció firme en su tierra y no se marchó ni emigró. La concreción de la segunda y tercera fase dependerá del éxito de la primera parte del plan. Tel Aviv estima que aún quedan 94 de los 251 rehenes capturados en octubre de 2023, incluidos al menos 34 que han fallecido. Es como una montaña rusa, no estoy respirando ahora mismo. No sabemos si están en la lista, si volverán en la primera fase, si siguen vivos o no. En realidad no sabemos nada, así que da miedo. Estoy rezando para que todas las personas secuestradas vuelvan y acabemos con esto de una vez por todas. Las familias no pueden soportarlo más. El acuerdo también incluye el ingreso de 600 camiones de ayuda humanitaria diarios al enclave durante el alto al fuego, además de la rehabilitación de hospitales y panaderías. Es imperativo que este alto el fuego elimine los importantes obstáculos políticos y de seguridad que dificultan la entrega de ayuda en Gaza. La situación humanitaria alcanza niveles catastróficos. Así culminan por fin las negociaciones de un acuerdo que ha estado sobre la mesa desde mayo pasado, cuando Biden lo dio a conocer públicamente. Ahora, en estas últimas etapas, también ha estado presente el equipo de política exterior de Trump. De hecho, el presidente electo fue el primero en confirmar en sus redes sociales el cierre del acuerdo. Thank you. Folks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh. Tanto Biden como Trump se atribuyen el éxito de este acuerdo. Por un lado, el actual mandatario, que pese a los fracasos continuó impulsando las negociaciones, y por el otro, el presidente electo, que añadió la presión final para sellarlo. Bueno, y que vamos rápidamente el mapa de Gaza para mostrar el corredor de Filadelfia, que fue un punto de conflicto en estas negociaciones y muchas veces se cayó porque no había acuerdo respecto de esto. Ahí vemos la frontera entonces entre Gaza y Egipto, y el problema es que las tropas israelíes... Es el rojito, porque yo no sé, mi mamá me va a retar si yo no hago esto, Alicia, porque dice que ella no ve, no ve necesariamente ese rojo en su televisión. Entonces aquí, ahí. Ese es el corredor de Yo te hago de modelo demostrativa, ahí está. Las tropas israelíes se van a mantener en este corredor, sin embargo, jamás pretendía que se fueran completamente del lugar. Gradualmente se van a retirar, pero de todas formas van a permanecer en este cruce. En la primera etapa, pero después se supone que se van a ir. Exacto. Ahora está el paso de Rafah, y ese es un paso clave es uno de los puntos de salida, en el fondo, de la Franja de Gaza. Y también donde ingresa la ayuda humanitaria, debería habilitarse de pronto. Ahora, también hay cautela respecto de lo que pasa en estos 3 días hasta el domingo, porque se han registrado ataques incluso después de que se confirmara este alto al fuego. Hubo un ataque en Gaza, en el norte de Gaza, donde murieron 12 palestinos, y es por eso que hay preocupación de lo que pueda ocurrir este viernes, sábado y domingo. Ahora, es el tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime, junto con monitorear lo que está pasando en Venezuela. Y ojo, empieza a regir, como lo decíamos, este cese al fuego en su etapa 1, que no quiere decir que sea la paz definitiva. Para eso falta muchísimo, ¿no?
tal vez, ojalá que no faltara tanto, pero en fin, ya es un tema más profundo. Justo el día anterior a la llegada de Trump al poder, quien claramente impulsó este acuerdo. Exacto, el lunes entonces asume Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Vamos ahora a otro tema que ayer lo dejamos pendiente. Hablábamos de cómo llegaron los agentes a la residencia del presidente de Corea del Sur. Finalmente lo detuvieron a las 10 de la mañana. Detienen al presidente Yoon, el mandatario que está actualmente suspendido por decretar esta ley marcial que duró un par de horas el año pasado, en diciembre. Lo detiene esta agencia anticorrupción para interrogarlo por 48 horas. El presidente de Corea del Sur dice que es una actuación ilegal porque aseguran que esta agencia no debería investigar los delitos por lo que se le acusan, que es insurrección y también abuso de poder. De todas formas, fue detenido el presidente de Corea del Sur, pero antes de que se lo llevaran, grabó este mensaje. Hoy, cuando vi que entraron en la zona de seguridad utilizando equipos de extinción de incendios, decidí responder a la investigación de la CIO, a pesar de que se trata de una investigación ilegal. Esto para evitar un derramamiento de sangre desagradable. Sin embargo, eso no significa que esté reconociendo la investigación de la CIO. No pude evitar sentir que es deplorable presenciar la forma en que se llevan a cabo estos procedimientos verdaderamente ilegales con una orden judicial inválida. Esta agencia solo puede interrogarlo por 48 horas, ya lo interrogó en la primera jornada durante 10 horas y se prepara para la segunda. Si es que quiere mantenerlo detenido, tienen que pedir una orden de detención formal. Entonces hay que ver qué va a pasar con el presidente que está suspendido de Corea del Sur. Vamos a seguir súper atentos porque no baja la tensión en Corea del Sur, aunque la ven y piensan en Futuro 360 y piensan en Congreso Futuro. Sí, pues Paloma Ávila, la editora, la jefa de toda esa área, nos acompaña hoy día. ¿Qué tal? Bien, yo podría aprovechar de cobrarte sentimientos, pero voy a obviarlos. Chuta, ¿y qué te debo? Estar aquí, acuérdate que te hayamos dicho. Más seguido. Sí, más seguido. No, pues, como que te debo es eso. algo que vamos a hacer en 2025, pero hemos tenido... Está dentro de los propósitos del Totalmente. 2025. Okay. Llegar al Prime. Ya. Oye, estamos contentos porque, como siempre, enero es un mes bonito, especial para la ciencia, y ustedes ya han visto algunas de las novedades que ha traído esta versión de Congreso Futuro y que estrenó reviviendo a una de nuestras grandes figuras del arte, de la cultura folclórica chilena, y es Violeta Parra. Me imagino que ustedes ya tuvieron contacto con esta imagen en la que Javiera, su nieta, se encuentra con Violeta en el escenario por primera vez para dar una función con una versión inédita de Gracias a la Vida. Y eso es algo que, gracias a la tecnología, en este caso una combinación entre hologramas e inteligencia artificial, es posible de reproducir. Pero no fue la única sorpresa que nos ha traído este Congreso Futuro. También, como podemos ver acá, recibimos un saludo directo desde la misión especial de Shenzhou 19 de los taikonautas. ¿Tú sabes lo que es un taikonauta? No. Taikon es la palabra para hablar del espacio. Astronauta me suena que astronauta, digamos. Es un navegante, entonces son navegantes del espacio de esta misión china que decidió dar un saludo para Congreso Futuro. Es el 14º vuelo espacial chino tripulado y 19º vuelo en general del programa de Shenzhou, así que otro hito para este Congreso Futuro. Ese me encanta, yo lo vi el año pasado. Qué lindos son estos robots. Bueno, cada vez vamos avanzando más en distintos tipos de avances en materia robótica. Podemos ver cómo progresa de alguna manera la intención de replicar ciertos movimientos animales, humanos y no humanos, a través de los robots que esperamos sean grandes apoyos en nuestro futuro. Pero este congreso además... tantas cosas. ¿Sabes que hay algunos que les conviene? Porque no todo el mundo tiene a alguien que, por ejemplo, lo cuide o alguien que lo atienda. Igual puede que sea bueno que alguien te traiga el agüita. O sea, si es ese robot o ese autito que veías. Absolutamente. ¿Cierto? Sí. Pero lo lindo que vemos es que Congreso Futuro ya se ha convertido en una marca nacional que visita todo lo largo y ancho de nuestro país. Y en este caso está, de hecho, en todas las regiones de Chile, con 122 speakers, en las 16 regiones, con 59 universidades, centros de formación técnica. Está empezando a ser cada vez un evento más transversal que trata de atravesar la cultura y de nombrar enero en todo nuestro país, con cada una de las características de la ciencia local, ¿no? Porque la ciencia no es lo mismo cuando se hace aquí que en tu amado Concepción.
bueno, que siempre va a ser superior para los malos. Siempre es heavy. Siempre. Lo impresionante es que tienes mucha razón, porque Concepción es una capital que ha dado grandes avances para la ciencia durante este año y todos ellos están siendo presentados por distintos speakers nacionales también en Congreso Futuro. Este evento se realiza presencialmente en la región metropolitana en el Seina. Gran lugar además. Qué lindo es, ¿verdad? Ustedes no saben, pero Mónica Rincón va a estar ahí presentando toda la mañana del viernes, así que la van a poder ver ahí también en su versión Congreso Futuro, disfrazada de futuro, esperamos. ¿Cierto? Lo voy a pensar, estoy pensando cómo hacerlo. Hay que ver cuál es el look, outfit. No, el outfit. Así que la verdad hay un montón de talleres para las personas que quieran ir a Seina con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos a tener un momento. Hay talleres sobre el metaverso, educación inmersiva, hay una feria de libros, lo mejor de la Hackathon de Naciones Unidas, cátedras del Congreso Futuro que se pueden ver en los distintos salones, así que realmente es una experiencia muy multidimensional. Pero ustedes saben que a nosotros nos gusta tener exclusividades, porque somos CNN Chile. Sí, pues siempre. ¿Qué se puede hacer? Entonces hemos traído a algunos de los grandes speakers para que nos den una charla dedicada, personalizada, sobre el futuro. Y tuvimos la opción de hablar con Adam Gazzaley, que es un investigador neurocientífico que ha desarrollado inteligencia artificial en combinación con gaming para poder hacer lo contrario de lo que estamos viviendo. En el fondo decir, mira, estamos sufriendo porque la tecnología nos está doliendo, nos está impactando, nos está alejando, pues usémosla para lo contrario. Inteligencia artificial for good, para el bien de la humanidad. Y entonces él desarrolla juegos, por ejemplo, para personas mayores que tienen demencia, para que puedan recuperar capacidades cognitivas, con resultados que están siendo hoy día aprobados por la FDA. Ni más ni menos. Y por lo tanto, usted va a poder recetar un videojuego en lugar de un medicamento. O sea, imagínate el impacto que podría llegar a tener esto. Oye, por si alguien no sabe, la FDA es la agencia de Estados Unidos que es la que revisa los medicamentos. Y que aprueba si algo cumple con todos los estándares, pasa todas las pruebas. Entonces quiero que revisemos un poquito de esta entrevista exclusiva que nos dio para nosotros aquí en el estudio de Futuro 360. Ahora mismo nuestro videojuego está aprobado por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, como un tratamiento médico para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los niños. Entonces, en vez de los medicamentos, que son el tratamiento principal prescrito por doctores, un profesional puede prescribir nuestro videojuego basado en nuestra data. Nos tomó años poder presentarle a la FDA nuestra información para convencerlos de que esto debería ser considerado como un tratamiento. Es súper interesante. Él decía que no solo se puede usar, como decía yo anteriormente, con este juego que es aprobado para adultos mayores, sino también para personas con déficit atencional. Y podemos empezar a tener una esperanza para trabajar la atención en nuestros niños, que ya están viviendo impactos bien importantes de las redes sociales en la capacidad de concentración y en la capacidad de como llevar hasta el final una tarea. Son impactos que estamos viendo en los colegios y también en nuestras propias casas, ¿no? Tú también tienes hijos pequeños. Sí. Difícil administrar la tecnología. Difícil, muy difícil. Muy complicado, pero también nos hablaba de otra... Pero pregunta, si en el fondo también depende cómo lo hagamos y al servicio de qué lo pongamos. Exacto. O sea, si el Instagram es una herramienta, decía Ana. Claro, exacto. Si el Instagram lo van a ocupar para comunicarse, para tener conversaciones interesantes, o en la pandemia, cuando mucho más atrás las videollamadas les servían para los niños que estaban solos en sus casas, jugar con otros compañeros y mantener esos lazos. Claro. Maravilloso. No, todo tiene que ver con eso, pero lo cierto es que a los padres y a las madres nos cuesta mantener ese control y ese cuidado, y también a los profesores y profesoras, y no podemos darle un juguete a los niños. Él decía, estas son herramientas de más distraction, no decía de distracción, no de destrucción, pero casi, ¿no? De distracción masiva. Hablando de los celulares, masiva. así las llamaba. Y también decía que es interesante, ¿verdad? Anotado, sí. Es muy preciso. Sí. Y también decía que podíamos usar esas mismas herramientas, por ejemplo, para ayudarnos a nosotros los adultos a administrar estados de estrés y tener algunos juegos, por ejemplo, para meditar. Mira, veamos aquí, nos lo comenta. Tenemos juegos que son con los ojos cerrados, juegos construidos con principios de meditación. Tenemos otros con realidad virtual que ocupan el ritmo y la danza. Tomamos experiencias que tienen beneficios en el mundo real, como la música, la danza, la meditación, el ejercicio físico. Y después lo llevamos al juego para hacerlo más accesible y divertido. Y posteriormente investigamos para demostrar que pueden tener beneficios.
Bueno, como ustedes saben, en Futuro 360 y desde CNN Chile estamos tratando de estar presentes, no solo llevándote a ti al escenario, a Macarena Morales, que pudo estar el martes, yo también voy a estar el viernes por la tarde, sino también... Yo soy tu telonera. Tú eres mi... Yo soy tu telonera para mucho. Me bandejea, ¿viste? Para poder llegar con un mejor rating. Pero también estamos llevando una cobertura digital todos los días, mañana y tarde, y ahí hemos podido ver distintos hitos del Congreso hasta ahora. Quiero que ustedes también se acerquen a nuestras páginas, a la página de futuro360.cnnchile.com, donde están todos los destacados, también está la transmisión durante todo el día corriendo, pero también pueden ir a nuestro Instagram, donde, por ejemplo, uno de los videos más virales fue justamente la intervención del presidente Gabriel Boric, que, como tú decías antes de empezar este segmento, hizo un viaje al pasado, ¿no? Futuro del pasado. Yo te dijera como el Congreso del pasado. El Congreso del pasado. Más que el Congreso del futuro, con respeto, presidente. Pero es muy interesante porque parte de la reflexión de este Congreso futuro es qué humanidad queremos ser, y la verdad es que la humanidad está probando nuevas tecnologías. Sabemos que algunas están teniendo malos impactos y tal vez tenemos que retroceder un poco y tenemos que andar con la almejita como el presidente para poder evitar nuestras adicciones a los celulares. Es algo que nos cuesta a adultos, a niños, a todo el mundo. Entonces, vale la pena preguntarse las cosas, además de contar los chistes, porque ¿qué seríamos sin humor? Sí. Para poder reflexionar sobre hacia dónde queremos que nos lleve la tecnología y los avances de la ciencia. Pero en X estamos haciendo transmisiones exclusivas también de Congreso Futuro que ustedes también pueden revisar y pueden ir enterándose de todos los grandes momentos del Congreso, en este caso la exposición de Timothy Marzullo, que es un neurocientífico que mostró distintos inventos tecnológicos que funcionan gracias a señales cerebrales o la electricidad del cuerpo. Imagínense, les quiero mostrar, les estamos dando algunas ideas de los sabores y el ancho de banda que tiene Congreso Futuro, que es tan grande. Imagínense con esa cantidad de expositores, y eso hasta ahora. Pero lo que viene, jueves, viernes y sábado, también es apasionante. Vamos a tener muchas conversaciones sobre cómo se integra la tecnología en el aula, cuándo está siendo beneficiosa y cuándo está impactando para mal. Porque hubo un momento que todo era como, hay que meter toda la tecnología al aula. Y hoy día sabemos que ya no todo funciona, no todo tiene los mismos resultados. Pero también vamos a tener en el bloque AM, donde tú vas a estar, una reflexión sobre la meditación y los estudios sobre la meditación, el impacto que tiene una práctica tan ancestral como esta en las nuevas formas de vida y cómo nos pueden ayudar a sobrellevar la complejidad en la que vivimos. En el bloque PM vamos a hablar sobre el impacto de tener una vida sedentaria. Es algo que se habla poco, pero que tiene en la vida de muchos chilenos y chilenas un impacto gigante en la cantidad de enfermedades que estamos teniendo como verdaderas pandemias. Y además vamos a tener la primera cumbre de filósofos en la tarde. El broche de oro de Congreso Futuro va a ser una charla de Julio Rojas, autor, guionista de Caso 63, una de las series más vistas, más escuchadas del mundo, uno de los podcasts de ficción más escuchados del mundo, que nos va a traer su visión como guionista de futuros distópicos, sobre lo que estamos viviendo, el impacto de la inteligencia artificial y mucho más. Así que... Encuentro súper feo que te hayas quedado con la tarde. Ahora quiero estar en la tarde. La cumbre de filósofos, pero puedes venir a escucharla, Mónica. Sí, no puedo. Qué pena. Te voy a mandar mi credencial para que me la autografíe Julio Rojas. Eres una mujer ocupada, pero vamos a encargarnos de traerte todos los autógrafos. Por favor. Ya. Te voy a hacer yo una invitación. Por favor. Juntos el noticiero. Pues. Me interesa mucho. Vamos a despedir juntas el noticiero. Okay, excelente. Hoy día miércoles, día de conexión Global Prime, así que no se lo pierdan. Venezuela y Medio Oriente, el acuerdo no de paz, el acuerdo de cesar fuego, vamos a estarlo revisando. Así es que... Todo pasando en el mundo, la verdad. Absolutamente. Es importante saber qué está pasando para tomar posiciones y tomar buenas decisiones de futuro. Estupendo. Miércoles 15 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches.